Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre la gestión del talento en las Fuerzas Armadas. Y para conversar sobre este tema tenemos con nosotros a Ignacio Cristóbal, que es gerente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra. Muy buenas, Ignacio. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos por delante un tema un poco diferente a otros temas que hemos tratado en el podcast, que son más de política internacional o de estudios estratégicos. Esto también es parte de los estudios estratégicos porque es el factor humano en las organizaciones militares y estamos viendo en la propia guerra de Ucrania lo importante que es ese factor. Pues si nos quieres contar un poco cuál es tu trayectoria profesional relacionada con esta materia y luego cuál es tu vínculo con las Fuerzas Armadas. Sí, pues muchas gracias, Javier. Bueno, yo me he dedicado a la dirección de personas durante 25 años, desde que terminé Derecho en la Universidad de Navarra. He estado en distintos sitios, sobre todo industria. Después ya llegué aquí al ámbito de la universidad, primero en la clínica, Universidad de Navarra, como director de recursos humanos y después fui director de recursos humanos de la universidad. Soy además colaborador docente en dos másters, el de dirección de personas de la Facultad de Económicas y del de dirección de empresas de comunicación de la Facultad de Comunicación. Y en ambos, pues, soy docente de todas estas cuestiones, pues, del talento, de la dirección de personas, ¿no? Y bueno, hice un curso de dirección, un programa de dirección general en el IES. Y al terminarlo, pues cambié un poco el rumbo dentro de la universidad. Es una empresa, una organización muy grande. Y bueno, pues ahora estoy más en labores de gerencia de una facultad, muy formativa, por cierto, y que cuida mucho el talento de los profesores y de los propios alumnos. Y esta es un poco mi carrera profesional. Yo admiro a los que os dedicáis a cuestión de recursos humanos y dirección de personas porque todos los que tenemos ya pues, ciertos años de experiencia profesional sabemos lo complicado que puede ser. O sea, por un lado, lo grato que es en trabajar en equipo y las sinergias que se crean y la productividad que ello entraña, ¿no? Y también lo bien que uno se lo pasa trabajando con gente. Pero también a veces las partes más complicadas de una etapa profesional tienen también que ver con el trato con personas, ¿no? Y vuestro trabajo es que es específicamente eso y me imagino que muchas veces, pues no será siempre agradable, ¿no? Porque las patatas calientes irán a vosotros. Hombre, la verdad es que es una vocación la dirección de personas y bueno, pues hay ratos buenos, ratos malos y a veces tocan patatas calientes, pero efectivamente si al final pues una patata caliente la enfrías, pues te vas a casa más contento, ¿no? Y bueno, pues a veces ocurre y bueno, es un trabajo muy, muy bonito y bueno, yo ahora mismo en mi puesto de gerente pues también soy responsable un poco pues de las personas, del personal de administración y servicios que tengo a mi cargo y bueno, pues no te pienses que a veces uno que da clases y va por ahí hablando, después cuando tiene que aplicar las cosas, pues tiene dificultades, ¿no? Es que son las personas somos máquinas muy complejas, ¿no? Por decirlo así, un poco simpático. Sí, y la relación con Fuerzas Armadas, aparte de que estos temas nos apasionan a los dos y hemos hablado mucho y por eso nos conocimos, ¿no? Por temas militares, el foro militar, que tenéis ahí un grupo de amigos, ¿no? Que os gustan estas cuestiones ahí por Pamplona. ¿Cuál es luego tu relación formal con Fuerzas Armadas y qué experiencia así docente has tenido con ellos? Pues la relación, digamos, formal viene por tres ejercicios que hacemos con Fuerzas Armadas para la formación de alumnos de la universidad. Empezó con alumnos de económicas y hemos seguido después con alumnos de psicología y ahora pues tenemos tres programas, pues casi todos tocan la planificación, toma de decisiones, el liderazgo. Tenemos uno con el Regimiento América 66, con Plaza en Pamplona, que es la unidad militar más cercana a nosotros, pero trabajamos bastante también con el Ejército del Aire, con el EADA, que es el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, y después también con algunos pilotos de caza que han pasado por el ala 15 y después, bueno, pues les hemos seguido un poco.
Y bueno, pues algunos de estos ejercicios incluso son parte de una asignatura anecada de psicología, de toda la cuestión de dirección de equipos. Y en concreto esta, pues aparte de unas sesiones sobre liderazgo, pues después hay un ejercicio en campo en los Monegros con ellos, con una simulación de una operación NEO en la que los alumnos pues hacen de civiles que se tienen que desplazar, y la verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? Y de hecho esos alumnos van dirigidos por otros alumnos que son los que están en la asignatura y se les evalúa por lo que hacen. Entonces esto es un poco la relación más oficial y formal que tengo, aparte, bueno, pues de venir de una familia militar. Mi padre y mi abuelo fueron militares y, bueno, pues siempre he tenido mucha vinculación, ¿no?, con las Fuerzas Armadas. De esa colaboración que tenéis con el Ejército del Aire, tenemos un episodio del podcast con Luis Ángel Díaz Robredo, Sí. que es uno de los que organiza la simulación, no la que comentas de los Monegros, sino una que hacéis también. Sí, el Joint Decision, que es él es la cabeza pensante y el que ha llevado adelante todo esta simulación. Es un juego de guerra, como pudisteis ver, con alumnos de distintas procedencias y, bueno, pues la verdad es que gracias a ese trabajo que Luis Ángel ha ido haciendo, pues nos concedieron en el 2019 el Premio Defensa a la relación Universidad y Fuerzas Armadas. Es una pasada ese ejercicio. Y además ahí metiendo el sí, command. Sí, muy interesante. Bueno, la verdad es que sí, se ha metido el pasado mes de marzo, que fue el último, se metió este simulador de estrategia y se pudo verificar pues lo que iban haciendo los alumnos, pues lo podían ver en el mapa, el despliegue aéreo y los tankers, los aviones de guerra electrónica. La verdad es que salió muy bien y nada, y bueno, que estáis invitados a Global Strategy, estáis invitados a venir en la siguiente, que será en marzo. Estupendo. Pues si quieres entramos ya en materia. Entonces, el tema es la gestión del talento y lo suyo es empezar por las definiciones, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de talento? O sea, es lo mismo talento que un término muy común en el ámbito así académico de las guías didácticas y demás, que es el de competencias. Lo mismo eso que talento, o el talento es algo más bien innato a las personas y que es difícil de mejorar. Si no es el caso, o sea, si uno puede, entiendo que sí, ¿no?, mejorar esas cualidades, como ahora defines el talento, ¿eso se puede desarrollar? ¿Se puede mejorar a lo largo de la vida profesional? Pues, bueno, lo mejor cuando hay que definir algo es echar mano del diccionario de la Real Academia. Por algo estoy también en esta facultad de Filosofía y Letras. La Real Academia, lo que dice es, bueno, pues que el talento tiene dos acepciones, una inteligencia y la otra es aptitud. Inteligencia como capacidad de entender y la aptitud como la capacidad de desempeñar algo, ¿no? Entonces, hombre, yo me suelo fijar más en la parte de aptitud, con P, porque quizás es lo más desarrollable, ¿no? Yendo a si es innato o no es innato, hombre, la parte, digamos, de inteligencia, pues sí que tiene algo de innato, porque, bueno, pues es verdad que nacemos con una serie de coeficientes intelectuales, unos más altos, otros más bajos. Es verdad que la inteligencia se puede desarrollar, sobre todo en los primeros años de vida, con estos programas de estimulación precoz y todas estas cosas, bueno, pues que se hacen en muchos centros educativos. Pero verdaderamente lo que uno puede desarrollar y lo que ya no es innato es la parte, digamos, de aptitud con P, ¿no?, de esta definición de inteligencia y aptitud. Aptitud al final es capacidad y la capacidad se hace mediante el estudio, la práctica, la fuerza de voluntad, el esfuerzo, ¿no? Entonces aquí es donde cabe el desarrollo, ¿no? Porque además, como bien decías, ¿no?, cuando hablamos de estas cosas estamos hablando de habilidades, ¿no? Estamos hablando de conocimientos técnicos, estamos hablando de competencias profesionales o directivas. Entonces, no es innato, no es innato. Es decir, la parte de, quizás un poquito de inteligencia, pero bueno, pues uno a medida que va esforzándose, pues va
cogiendo, digamos, más talento, va siendo más talentoso. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, pues yo diría que con buena actitud, con C. Una buena actitud sobre todo pues, de la organización, la que sea, y después de la propia persona. En una empresa, en una organización, donde veríamos que hay capacidad de desarrollo, bueno, pues sobre todo pues en cómo reclutas y seleccionas gente, cómo es el onboarding de las nuevas personas que vienen a trabajar a tu organización, qué seguimiento les haces, todos estos programas de mentoring, de coaching serios que se hacen en muchas empresas. Y después, bueno, cómo desarrollas una carrera profesional, ¿no? de las personas que están ya trabajando desde el punto de vista no solamente técnico, sino también pues, de valores de la organización, ¿no? Que las organizaciones tenemos nuestros valores, también las Fuerzas Armadas, y pues el talento no solamente es que uno sea un buen técnico, sino que después también sepa trabajar en ese entorno, ¿no? Siguiendo un poco con las cómo desarrollarlo, bueno, pues con buen liderazgo, ¿no? Hablaremos más adelante. Los buenos jefes son vitales, ¿no? Para todo el tema de la gestión del talento, con herramientas como la evaluación del desempeño, la movilidad funcional, incluso a veces geográfica, en el caso de las Fuerzas Armadas muy importante, y después incluso, bueno, pues también uno puede adquirir talento pues también pues con un buen sistema de flexibilidad, ¿no? en la organización, ¿no? Todo influye. ¿Cómo influye a su vez el talento en organización? Es evidente que influye, pero mi pregunta sería, ¿de qué manera lo hace el talento de esas personas en el desempeño de esa organización? Bueno, yo creo que el talento es el motor, ¿no? de una organización, sobre todo del conocimiento, pero también en organizaciones industriales y de servicios. Estamos hablando de aptitud, ¿no? Para hacer bien las cosas. Eso en cualquier organización sería un motor. Digo principalmente en empresas del conocimiento, pues como puede ser una universidad, un hospital, una ingeniería, en las propias Fuerzas Armadas, que también son una empresa del conocimiento, ¿no? Es motor, es motor. Y para que sea motor, pues tenemos que querer que sea, saber hacerlo y gestionarlo, ¿no? Que esto es lo difícil, ¿no? En las organizaciones tenemos que querer tener pues, políticas de talento, desarrollar el talento, que el talento nos parece importante, y eso está dentro de la estrategia, ¿no? de las empresas. De hecho, pues normalmente estas cosas suelen estar definidas en la estrategia, ¿no? Saber hacerlo es, bueno, pues el gestionar el talento en una organización pues tiene a veces más de arte que de ciencia, ¿no? Por lo que apuntaré más adelante, ¿no? Bueno, pues de que tú puedes tener procedimientos, pero después tienes que tener mandos, ¿no? Que eso lo lleven a cabo. Y pues la gestión del talento, que de esto pues se ocupa sobre todo por las direcciones generales, los departamentos de recursos humanos, pues en la medida en que hay una estrategia, en que hay unos objetivos, pues mediante unos procedimientos, instrucciones, etcétera, pues normalmente se puede trabajar, ¿no? Entonces, a ver, ¿en qué influye al final una buena gestión del talento? Pues en un buen rendimiento, que eso al final pues es desempeño, es mejor productividad, y también influye en que, bueno, pues tienes un potencial de crecimiento. O sea, cuando hay talento puedes crecer. Y bueno, pues no solamente en el negocio, sino también en las cuestiones estratégicas, en las cuestiones de dirección de personas, ¿no? Y aquí es donde entra muy importante el liderazgo, ¿no? Que tiene que ver con esa actitud, ¿no? El líder tiene que ser una persona que tiene una actitud favorable no solamente a gestionar su propio talento, sino al de su equipo, ¿eh? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? En el IES, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, pues se dice, se nos enseña, ¿no? Que un buen líder es alguien que desarrolla bien a su equipo, ¿no? No es una persona que solo hace hacer y esas cosas, definiciones que hay mil, sino que el modelo, digamos, que de alguna manera yo conozco, es un modelo de desarrollar a las personas que tienes. Y no solamente es el desarrollo en conocimientos técnicos, sino también en habilidades y competencias. Si quieres, entramos ya en esa cuestión, o sea, en tema de liderazgo, que además esto es algo que
interesa mucho en Fuerzas Armadas. Entiendo que un líder, aparte de las cualidades, ¿no?, que debe tener cualquier líder cuando se habla de ello, ¿no?, de esa estrategia personal y ser una persona muy estratégica, en materia de talento debe empezar por saber identificar bien el talento de las personas, o sea, qué se le da bien a cada una de ellas, cómo desarrollarlas, cómo distribuir, ¿no?, funciones para que cada uno esté en el lugar donde puede ser más competente. O sea, ¿cuál es, tú que conoces bien la materia, las claves de liderazgo en lo que se refiere a esta gestión del talento? Al final, todas estas cosas es querer hacerlo, ¿no? Y muchas veces ayuda a tener necesidad de hacerlo, ¿no? Empresas, pues, organizaciones, no sé, pues, que están empezando o que de alguna manera pues van a hacer pues una inversión o se van a expandir. Bueno, ese es un buen momento, ¿no? Para identificar pues dónde tienes el talento, ¿no? Las personas que pueden dirigir los nuevos proyectos. A lo mejor pues en una fase de meseta, empresas que, bueno, hombre, hoy el mundo es muy cambiante, ¿no? Es muy, muy variable. Pero, bueno, hay empresas que hay momentos que son más meseta, entonces, bueno, ahí pues a lo mejor igual pues no lo identificas tan fácilmente, pero cuando tienes proyectos nuevos o que, bueno, lidiar con alguna que viene dura, pues efectivamente ahí es donde realmente identificas, ¿no? Toda la cuestión de medirlo, bueno, pues todas las, digamos, todo el tema de evaluaciones, programas de talento que puedes hacer, ¿no? En muchas organizaciones, pues se evalúa a la gente. Entonces ahí es donde uno puede tener constancia de qué personas tienen más potencial, ¿no? El tema de buscarlo, el talento normalmente se busca internamente, ¿no? Miramos siempre primero hacia adentro, pero hay veces que tienes que echar mano del mercado exterior, ¿no? Pero vamos, lo ideal es que, bueno, pues estén dentro, ¿no? Formados en la casa, que conozcan el entorno, los valores, etcétera, ¿no? Y después la manera un poco pues de desarrollar ese talento, ese liderazgo. Bueno, pues a mí una fórmula que me gusta mucho es el shadowing, ¿no? El poner gente que pinta bien, ¿no? Que tiene maneras, que todavía igual pues es junior o no es tan junior, pero no ha tocado todavía dirigir, pues estas personas ponerlas, bueno, pues con un profesional con más experiencia y, bueno, pues que estén trabajando, por ejemplo, un año juntos, ¿no? Esto es una fórmula que yo, desde luego, aquí en la Universidad de Navarra la hemos trabajado y nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Por supuesto, todos estos programas de coaching, de evaluaciones donde se ve gente que tiene cierto potencial, bueno, pues el trabajar competencias directivas y después de fondo, pues hombre, tener siempre pues algún sistema de plan de carrera, ¿no? Que tampoco tiene que ser una cosa excesivamente formal, pero bueno, sí que tener pues ese olfato y después toda esta gente pues ir sacándolos un poco de sus puestos y ponerlos pues bajo la sombra, ¿no?, de alguien con más experiencia. Y otra cuestión que asumo que el líder ha de fomentar es la motivación de la gente, ¿no? Sobre todo cuando se habla de un liderazgo transformacional, tiene mucho que ver pues con esa dimensión carismática del líder que es capaz de ilusionar con un proyecto compartido. ¿Qué relación tiene la motivación con el talento, con esa gestión del talento? Bueno, la motivación potencia enormemente, ¿no?, el talento, el liderazgo, ¿no? Si tú estás en una organización donde tienes una buena política de desarrollo profesional, donde a la gente pues le dejas participar en proyectos transversales, por ejemplo, o hay una escucha activa realmente de lo que opinan los subordinados respecto de los temas, hay una comunicación fluida. Después, bueno, pues de un sitio donde a lo mejor pues puedes salir a conocer otras experiencias en el extranjero, experiencia internacional, pues esto motiva a la gente, ¿no? Tener un buen también pues plan de compensación y beneficios. Al final, pues no vivimos del aire, ¿no? Y el tener pues un sistema pues también transparente, ¿no? Bueno, pues de lo que uno puede esperar que puede ganar, ¿no? Aparte de ganar su currículum, pues digamos la parte crematística, ¿no? Pero para mí me parece que lo más importante, lo más eficaz en cómo lograr el talento en las personas es tener buenos mandos, ¿no? Buenos líderes, buenos directores, buenos, como queramos llamarlo. A mí me gusta decir mando porque además, como estamos hablando también pues de fondo, entraremos luego más concretamente en las Fuerzas Armadas,
creo que se entiende bien, ¿no? O sea, a veces en las organizaciones estamos esperando que las direcciones o el alto mando de alguna manera dé las grandes líneas y eso caiga en cascada y que aparezcan los procedimientos, las instrucciones, que nos formen en estas cosas. Y yo un poco la realidad que he visto en todos los años que llevo trabajando como directivo, no solo en el área de dirección de personas, pero principalmente ahí es que a veces, bueno, pues que las grandes líneas están muy bien, que están en las estrategias, pero después eso no baja a tierra, ¿no? Que no terminan de llegar, pues porque no hay dinero, pues porque de repente surge un problema, llega una crisis, después llega la pandemia, cambia un jefe. Entonces, yo la verdad es que donde he visto que esto funciona bien, y yo estoy en una organización muy grande, como es la Universidad de Navarra, entonces, claro, ves sitios donde se trabaja muy bien el talento o se trabaja mejor que en otros, y para mí la clave son los buenos jefes, ¿no? Los buenos mandos, que en el ejercicio de esa, a veces pequeña, pero autonomía, que la hay, que los jefes tenemos, los responsables tenemos una cierta autonomía, mayor o menor, pero la tenemos, pues toman iniciativa y en desarrollar a su gente, ¿no? Yo creo que esta es la clave de la gestión del talento, ¿no? O sea, a veces no puedes esperar a que la organización te diga lo que tienes que hacer, sino que de suyo, pues dentro de los rangos y la autonomía mayor o menor que tengas, pues el poder hacer cosas. Es decir, que yo creo que esto es importantísimo. Se lo decía a los alumnos del curso de Estado Mayor el pasado curso. Me invitaron a dar una charla sobre este tema y yo les decía, digo, bueno, pues cuando el capitán de corbeta que se cierra en el BAM, ¿no? Y salen a la mar y van a estar pues 2-3 semanas navegando. Bueno, pues ahí hay un ejercicio de la autonomía bastante grande, ¿no? Para poder desarrollar a las personas del equipo. Y ahí sí que está uno cerrado, no digamos un submarino o una unidad aérea que se desplaza a otro sitio donde tienen quizás pues una autonomía mayor, donde se pasan más horas juntos, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay algo de autonomía, ¿eh? Los mandos, además, pues tienen una responsabilidad enorme en ello, ¿no? Y nadie debe decirles cómo tienen que hacerlo. Las empresas pues pueden tener sus modos de hacer las cosas, pero es que va implícito, ¿no? En la definición de mando. El líder debe promover, ¿no? Las habilidades, debe delegar tareas y después, muy importante, hay que dejar que la gente asuma y gestione riesgos. A riesgo, valga la redundancia, de que se estrelle. También hay que ver lo que le tienes que dejar a alguien, ¿no? Pero ahí es donde yo creo que está la clave del asunto, ¿no? Sobre esto último que comentas, bueno, una cuestión que me surge es la importancia de la confianza. O sea, por un lado, la confianza por parte del líder para que el otro se pueda equivocar, generar ese espacio de tolerancia al fracaso para que ese talento se pueda desarrollar. Hace muchos años leía que cuando el miedo entra por la puerta, el talento sale por la ventana. O sea, que un clima ahí de excesiva rigidez, ¿no? O de castigo inmediato y de penalizar la experimentación, pues ahoga el talento. Sí, sí. Por el ejemplo de la historia militar, el Ejército Rojo tras las purgas de Stalin, del 37 y justo antes de la invasión nazi del 41. Bueno, pues estaba hecho trizas, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión del talento, esas Fuerzas Armadas. Entonces entiendo que la confianza es una clave, tanto por la actitud del líder y luego también asumo que por la propia integridad del líder. Esa confianza se debe promover y al mismo tiempo uno ha de ganarse la confianza de su gente por su propia integridad. Sí, bueno, es el viejo debate de la autoritas y la potestas, ¿no? Que los que hemos estudiado derecho romano, pues lo tenemos muy grabado, ¿no? Eran nuestras primeras horas, ¿no? Los primeros días en la Facultad de Derecho, que son quizás los que mejor recuerdas, ¿no? Efectivamente, el mando tiene su potestas porque está en el organigrama y pues el capitán pues manda más que el teniente, lógicamente, ¿no? Pero las cosas para que salgan pues tiene que haber autoridad. Es decir, que nos pasa en todas las organizaciones, que alguien pues puede estar por encima nuestra, pero si es una persona que no tiene ejemplaridad, es una persona que es desconfiada, y en eso te tomo la palabra de lo que has dicho, ¿no? De la confianza, pues
nunca le vas a dar tú como subordinado la confianza, la autoritas, ¿no? a esa persona, ¿no? Ejemplos militares, bueno, el ejército de Estados Unidos desde hace ya muchos años trabaja en todas estas cuestiones del Mission Command, ¿no? Que es la cuestión del propósito, ¿no? Conocer el propósito de la misión, de que todo el mundo sepa cuál es el propósito y que si eso, pues de alguna manera hay una acción de guerra en la que se quedan pues mucha menos gente con menos responsabilidad, sepan cuál es el propósito de lo que están haciendo. Pero yo que me he metido un poco, me metí en su momento en este tema, esto viene de una política del ejército prusiano a finales del siglo XIX. Soy incapaz de decir la palabra en alemán, pero ellos fueron los primeros. Lo prusiano siempre nos parece que es muy encorsetado y fueron los primeros que se dieron cuenta que si en la batalla se atosigaba menos al mando y el mando tomaba iniciativa y después no se le castigaba, si aquello no había ido bien, hombre, conforme digamos las reglas del jus in bello, ¿no? Y de la doctrina que tuvieran ellos, pero el dejar que la gente haga, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Es verdad que los experimentos con gaseosa. Me imagino que en esos campos de batalla de las guerras prusianas serían llamandos, pues bueno, pues que estaban experimentados y que habían dado buena muestra de que eran personas que eran capaces de hacer esto, las cosas con cabeza, ¿no? Yo creo que fundamental la confianza y el conocerse. ¿Y cuál sería el modelo más adecuado de ese tipo de talento organizacional para el caso de las Fuerzas Armadas? Bueno, las Fuerzas Armadas y otros ejércitos del mundo llevan gestionando el talento desde hace muchos años. Y añade una coletilla, puede que no sean conscientes, ¿no? O que no fueran conscientes de ello, ¿no? La enseñanza militar y la formación continua que han tenido toda la vida han sido, de alguna manera, a veces modelos a imitar, incluso copiar las buenas prácticas, lógicamente, desde el mundo de la empresa, ¿no? El ejército de Estados Unidos ha sido pues, el iniciador de cientos de políticas, ¿no? Que después, con los años, terminan en el acervo, ¿no? De las empresas y de las organizaciones privadas. Bueno, nuestras Fuerzas Armadas están trabajando en ello duro. Ellos tienen ahora mismo un documento que se llama el Entorno Operativo 2035, que me imagino que lo conocéis tanto vosotros como las personas que están oyendo el podcast. Está además en la página web del Ministerio de Defensa. Y el Entorno Operativo 2035 pues es el claro documento de la visión que tiene las Fuerzas Armadas de cómo deben ser ellos en ese año, ¿no? en esa época del 2035, ¿no? Es curioso porque es un documento que define el entorno operativo que se espera para entonces, pues los desafíos, las amenazas, las oportunidades que hay. Después se analiza un poco el contexto operativo y después tiene un tercer capítulo que es el más largo y yo creo que es al final el más importante, que es bueno, la necesidad de cambio en las Fuerzas Armadas para adaptarse, ¿no? a ese nuevo entorno. Entonces, este capítulo se centra en el cambio, tanto en las personas como en las ideas, como en las herramientas, ¿no? Y claro, todo lo que atañe a personas e ideas es gestión del talento puro, ¿no? De hecho, hay un punto, el 259, que se titula La mejora en la gestión del talento, que dice, muy interesante, lo leo para que no se me escape. La incertidumbre y la complejidad de las operaciones militares exigirán profesionales con dos características. Una, con determinación e iniciativa, y otro, pues ágiles, flexibles, creativos y adaptables. Ahí es nada. Entonces, después hay dos frases finales que llaman la atención. Una es que habrá que cuidar la captación y retención de los mejores, que es un poco lo que te comentaba al principio, ¿no? Cómo el talento está mucho en cómo reclutas, seleccionas, desarrollas, etcétera. Y después una cosa muy interesante que a mí me llama la atención, porque normalmente en ninguna empresa formamos a la gente para pensar que se vayan fuera, pero las Fuerzas Armadas dice que también para facilitar el trasvase de excedentes al mundo civil. Bueno, pues es interesante. Esto también en una empresa privada, aunque se nos traspase excedentes a la competencia o a otras hombre, no lo solemos poner. Entiendo lo que quiere decir las Fuerzas Armadas porque al final es un modelo piramidal y no todo el mundo pues, va a llegar a ser pues, coronel o
o general, ¿no? O almirante, o lo que sea, ¿no? A mí me parece que ellos lo están trabajando muy bien. Por el estrecho contacto que tengo con ellos, pues lo están tomando en serio. Y la verdad es que cuando uno va a una unidad, trabaja con ellos. Yo, por ejemplo, pues la experiencia que tengo con el Regimiento América 66 de cazadores de montaña, con el EADA, con algunos pilotos de caza, que son unidades como muy distintas todas ellas, pues la verdad es que cuidan mucho, ¿no? Todo este tema de que el talento pues se desarrolle, que la gente pues técnicamente sea buena, pero que también los valores, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces que nos invitan pues una vez al mes, que es, hay un acto de homenaje a los caídos por España. El coronel del regimiento aprovecha pues para dar algunas lecciones sobre los valores del ejército de tierra y explica algunos de los valores, como el esfuerzo, la disciplina, y ahí está todo el mundo escuchando, ¿no? O por lo menos oyendo, ¿no? Entonces, pero bueno, estas estrategias están muy bien, pero sigo pensando que el mando de sección, de unidad, es clave, ¿no? Para lograr todo esto, ¿no? Eso te iba a preguntar. Esa gestión del talento en las Fuerzas Armadas es algo que permea toda la organización, es decir, todos los miembros con cierta responsabilidad dentro de ella tienen la misma pues, capacidad para fomentar tanto la motivación como luego desarrollar el talento, o hay unidades específicas dentro de Fuerzas Armadas que se dedican a esta materia. La formación que reciben los cuadros de mando, por ejemplo, los cadetes, ¿no? Que luego van a ser oficiales, ¿cómo se potencia la gestión del talento dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes son los responsables? Pues mira, en el caso más cercano que tengo, de una unidad del Ejército de Tierra, ¿no? Dependiendo cómo es el coronel jefe del regimiento, notas que se hace más hincapié en esto o menos, estando siempre en nivel muy alto, ¿eh? Pero, por ejemplo, ha habido algunos coroneles del regimiento, bueno, que han contado con la universidad para que formemos a su gente, ¿no? A sus mandos en cuestiones que a lo mejor pues han visto que era necesario. No todo el mundo lo ha hecho. Entonces, ahí cuando ves que llega una cabeza que se crea este tema, un coronel de regimiento además, tiene una cierta autonomía. Bueno, depende, ellos dicen de lo cerca o lejos que esté el general, ¿no? En este caso, bueno, aquí el general lo tienen cerca porque el mando de montaña está aquí en Pamplona, pero al final ellos se cierran en su regimiento y ahí son ellos los que organizan el cotarro durante 2 años. Entonces, ellos son unos multiplicadores de estas cosas, ¿no? Cuando llega uno que a lo mejor pues le interesa menos estas cuestiones de formar a su gente y lo que quiere igual es, pues bueno, pasar rápido por aquí, pues para tener ya su mando cumplido, pues ves que efectivamente hay un frenazo, ¿no? Y eso sí que va hacia abajo. Después, hombre, pues puede haber entre medio mandos que a lo mejor crean más o crean menos, ¿no? Yo, por ejemplo, del Mission Command he hablado con algunos oficiales del ejército, ¿no? Y entonces muchas veces te dicen, pues hombre, depende de quién sea nuestro jefe, pues nos deja más o menos autonomía, ¿no? Esto todavía no es una doctrina, ¿no? Todo esto se está haciendo, ¿no? Entonces, pero bueno, hay gente que tiene mucha iniciativa, entonces, bueno, pues claro, si igual el mando no le gusta que tengas iniciativa, por eso te digo que para mí la clave es esa, porque tú puedes tener los titulares del entorno operativo 2035, pero después es clave que quien de alguna manera manda en un sitio que tiene una cierta independencia o autonomía, pues pueda hacerlo, ¿no? El atreverse a pensar distinto, tienes que ver que el de arriba es alguien que está abierto, porque si no, pues hombre, uno tiene cuidado, también en las organizaciones privadas. Y ya la última pregunta. ¿Crees que la formación que reciben los cadetes de la Academia General Militar, concretamente, ¿no? de tierra, que hacen, además de los estudios militares, una ingeniería en organización, o sea, en cuestiones que tienen también que ver en principio con esta materia? ¿Esa es una formación suficiente a tu juicio? Bueno, es una pregunta complicada, complicada. Yo creo que España, hasta la reforma de Bolonia, yo creo que tuvo un buen sistema de formación de cuadros de mando en las academias militares. Sí que había unos primeros años que incidían más en conocimientos técnicos y que de alguna manera pues también eran años un poco pues de, bueno, pues al final pues de igual quien no aguanta el ritmo pues salir hacia afuera, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que se dedica mucho tiempo, ¿no? A la formación militar, ¿no? Yo, vamos, amigos que tengo que funcionaban con ese modelo, pues sí que es verdad que con matemáticas y con números y con física, pues estaban igual en primero y algo en segundo, pero después ya, bueno, pues enseguida llegaban las academias de las armas donde
ahí ya trabajaban específicamente cuestiones más militares, siempre de fondo cuestiones técnicas y humanas, ¿no? A ver, el mundo sí que es verdad que, por lo menos el mundo de la industria o de las empresas privadas, yo suelo decir que es un mundo de ingenieros y de economistas, ¿no? En el caso de las Fuerzas Armadas, a mí me parece, mi opinión personal, es que, o sea, me parece que no hace falta tanto ingeniero, ¿no? O sea, yo creo que además someten a los cadetes bueno, pues a un estudio bestial de un montón de cuestiones que, bueno, que están muy bien para ser ingeniero, pero quiero decir que estos chicos y chicas lo que quieren ser es militares, ¿no? Quizás tendría sentido que tuvieran una formación más ingenieril, pues aquellos que van a las ramas más técnicas, ¿no? Pues en la Armada, por ejemplo, en el Ejército del Aire y en el Ejército de Tierra, pues probablemente los que van pues a ingenieros o artillería, ¿no? A mí, personalmente, como me preguntas, te lo digo, a mí me parece que a mí me gusta mucho el modelo británico, en el que la gente llega a la Academia de Oficiales, por lo menos el Ejército de Tierra, ya con una formación universitaria. Es verdad que ellos tienen a veces minors de 3 años o grados de 4. Entonces, bueno, yo creo que eso para mí es lo ideal, porque, es decir, también la variedad, ¿no? Oye, pues que en la oficialidad haya de todo, ¿no? Quizás es bueno que haya gente de ciencias, pero ¿por qué no también gente de humanidades, ¿no? De ciencias sociales o de letras puras, ¿no? Al final, el talento, pues se aprende, ¿no? Con esfuerzo. Y si hay una parte, pues más electrónica o más, bueno, pues eso, pues una persona que tiene una carrera universitaria, pues oye, y se lo explican bien, pues oye, se lo estudia y lo aprende y después lo aplica, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco mi punto de vista, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar, bueno, pues lo que ya hay en el mercado, ¿no? Y probablemente, vamos, aquí viene Fuerzas Armadas a explicar a veces a los alumnos las posibilidades que tienen de ingreso en las academias y no se centran solamente en los cuerpos comunes, sino en esa posibilidad que hay, menos conocida, de que quien tiene una carrera universitaria y menos de 26 años puede acceder mediante concurso a algunas de las plazas que se ofertan en las academias militares, no en la parte de vuelo para el Ejército del Aire, y durante 2 años están integrados en la Academia General y después en la del Arma y salen tenientes, ¿no? Como el resto de la gente. Yo creo que habría que hacer un seguimiento también de esos chicos y chicas que entran por esa vía un poco pues menos conocida y que me da la sensación de que unos años tiene más o menos plazas dependiendo del número de efectivos que se van viendo que van a salir con esa promoción. Yo creo que es un sistema bueno. Quizás una cosa mixta, que hubiera gente que entrara de esa manera y gente que entrara de la otra con ingeniería. Pero vamos, a mí me cuesta creer, y no quiero ser crítico porque no soy quien, pero a mí que un oficial de la Guardia Civil pues tenga que estudiar ingeniería, pues hombre, quizás igual es bueno que alguno sepa, pero quizás es más interesante que estudien fiscalidad, economía, por supuesto derecho, que seguro que también lo estudiarán. Yo creo que es quizás más acertado. Yo creo que han tirado una línea y bueno, pues ya está. Digo que desde luego los que salen deben ser muy buenos, por lo que dicen en las unidades. Tienen quizás pues menos experiencia militar, pero bueno, eso se adquiere con los años y se aprende en las unidades, lógicamente, ¿no? Pero bueno, es un punto de vista absolutamente personal. Y muy interesante. Muchísimas gracias. Ha sido un tema distinto a los que solemos trabajar, pero un tema fundamental, porque al final todas estas herramientas de los estudios estratégicos, concretamente la herramienta militar, depende de personas, o sea que el factor humano es clave. Muy relevante y muy interesante todo lo que nos has contado. Muchas gracias, Ignacio. Pues muchas gracias por vuestra confianza y os espero aquí en el próximo Joint Decision en marzo del año que viene. Un abrazo.